Damos gracias a Dios porque hemos podido llegar hasta aquí y por todo lo que hemos estado escuchando, y confiamos que Dios a través de su Santo Espíritu va a confirmar las cosas en el corazón de cada uno según su voluntad. Y damos gracias a Dios porque ustedes han permanecido también hasta el final, a pesar de que quizás hay cansancio, pero Él se cansa más que nosotros y está aquí. Entonces, gracias a Dios porque podemos tener ahora este tiempo de preguntas. Va a ser el tiempo final. En la otra conferencia no vamos a tener preguntas, sino que va a ser el final nada más. Tenemos básicamente 4 preguntas y el pastor va a estar respondiendo a ellas. Dice la primera: ¿cómo conciliar Romanos 3:10 que dice no hay quien busque a Dios, con Mateo 6:33 que dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice el texto? Yo creo que tenemos que entender que esas dos citas se refieren a dos tipos de gente diferentes, porque el buscar el reino de Dios primero y su justicia es algo que yo pudiera estar predicando aquí al grupo que está aquí, que se supone que es un grupo de creyentes. Yo necesito buscar el reino de Dios primero y su justicia, en vez de estarme ocupando y preocupando por las cosas de este mundo. Ese es el contexto del Sermón del Monte. En el Sermón del Monte Cristo está hablando de que no deberíamos preocuparnos por el día de mañana, cada día tiene su propio fin, que Dios cuida de las aves, cuida de los lirios del campo, que Dios provee para cada una de las cosas. Y entonces dice, busca el reino de Dios primero y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles son? Esas cosas por las cuales yo me preocupo os serán añadidas. Ese es el contexto, es el contexto de una preocupación que creyentes frecuentemente tienen que no debieran tener. ¿Quién me va a sostener en el día de mañana cuando yo estoy viejo? Que yo necesito estas cosas del mundo, que yo necesito lo que el vecino tiene. Y Cristo dice, tranquilo, no te debes preocupar por eso. Si yo cuido de las aves del campo, si yo cuido de las flores del campo, ¿cómo no voy a cuidar de mis hijos? Y es en ese contexto que Él le dice a sus hijos, buscar el reino de Dios primero y su justicia, y todas estas cosas por las cuales te preocupa os serán añadidas. Eso es un llamado. Y el otro es así inconverso, que nadie busca de Dios, ese otro grupo. De manera que no hay contradicción en esas dos citas bíblicas. Y de ahí la importancia del contexto. Ciertamente fuera de contexto, buscar el reino de Dios primero, me pierdo. Pero si entiendo que Cristo me está hablando de no preocuparme por las cosas cotidianas por las que nos vivimos preocupando, y que yo debiera preocuparme por lo que Él representa, y todas estas cosas que me preocupan, Él se va a encargar de suplírmelas. De eso es que está hablando. Es como que yo viniera a Costa Rica pensando, ¿y dónde me van a hospedar? ¿Y si me van a dar comida? ¿Y si voy a pasar hambre? Y que Él me diga, hey, tú no vas a predicar mi palabra, busca mi reino, y todo eso a ti se te va a dar cuando tú llegues, no te preocupes. Esa es la idea. La siguiente pregunta dice, si somos salvos por los méritos de Cristo, ¿por cuáles méritos son salvos Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Daniel, etcétera? ¿Quién los justificó de sus pecados? Una excelente pregunta. Pon la cruz aquí. Esto es el tiempo anterior a la cruz y este es el tiempo posterior a la cruz. Todo el que ha sido salvo de la misma manera. Todo el mundo. Mira la diferencia simplemente. El que estaba aquí fue salvo por el Mesías que habría de venir. Y el que está de este lado de la cruz es salvo por el mismo Mesías que ya vino. Esa es la única diferencia. Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Él tenía su mira puesta en el Redentor. Él no tenía los detalles que nosotros tenemos, pero él estaba confiando en su Redentor. Yo sé que mi Redentor vive. Abraham estaba confiando. Cristo dice, Abraham deseó ver mi día. Cristo habla de eso. Abraham deseó ver el día de su Redentor venir y no lo vio. Pero Cristo se refirió a Abraham. De manera que ellos estaban confiando en un Mesías que vendría y pusieron su fe en él y fueron salvos cuando ese Mesías realmente vino por esos méritos futuros y nosotros por méritos pasados, por esos méritos de la misma persona. Y tal vez, pastor, rescatar que la promesa del Mesías, la primera promesa del Mesías se hace inmediatamente después de la caída, la simiente de la mujer, y todos estaban esperando que esa simiente viniera para redimirlos. En Génesis 3:15. Esta otra pregunta dice, ¿puede un católico ser salvo? Yo creo que es una buena pregunta,
Porque yo necesito entender que lo que a mí me salva no es una iglesia para comenzar. Es una fe depositada en un Salvador. Una fe que sea salvífica. Los reformadores hablaban de que la fe que salva tiene 3 componentes. Yo no necesito el entendimiento teológico de esto, pero necesito que esté ahí presente. En primer lugar, yo necesito ascensus. Son palabras latinas. ¿Qué es esto? ¿Tú crees que Cristo murió por el pecado para salvar? Sí. Entonces yo asentí. Ok. Yo necesito notitia, que es conocimiento. Tú tienes conocimiento de que Cristo es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Sí, yo tengo esa notitia también. Entonces tengo notitia y tengo ascensus. Los demonios conocen que Cristo es la segunda persona de la Trinidad, es el Redentor del mundo. Los demonios asienten que Cristo murió en la cruz por el perdón de pecados y no tienen salvación. Si yo nada más tengo esos 2 componentes, para lo único que califico es para ser un demonio. Los demonios creen y tiemblan. Pero yo necesito un tercer componente que es el vital, es fiducia, confianza en ese Redentor. Eso los demonios no tienen. Entonces, un católico, si encuentra eso y deposita su fe en Cristo, por gracia, a través de la fe, solo en Cristo, no en obras, claro que puede llegar a ser sabio. Esa es la realidad. Yo conozco mucha gente que hoy está en mi iglesia, que fue salva ahí adentro, pero eventualmente, cuando comenzó a encontrar choques, eventualmente decidió salir. Y eso es un segundo paso. Pero la salvación los encontró ahí adentro porque el conocimiento de cómo se da la salvación les llegó ahí de una manera soberana. De manera que esa es la respuesta. ¿Puede ser escuchada la oración no siendo yo salvo? Bueno, depende de qué oración estamos hablando, pero recuerda que Cristo nos enseñó a orar en su nombre. Cuando decimos, te pedimos esto en el nombre de Cristo, eso no es una fórmula. No es que cuando yo pronuncio esa frase, mi oración cobra fuerza. Es la fórmula que dice que la única razón que Dios Padre tiene para oír mi oración son los méritos de Cristo. Yo vengo delante de ti por los méritos de Cristo. Eso es lo que la frase significa. Por tanto, mi vida no es perfecta, yo todavía peco, pero por los méritos de Cristo yo te pido que escuche esta oración. El inconverso no puede hacer eso porque él no tiene los méritos de Cristo cargados a su cuenta. Ahora el inconverso puede hacer una oración que sea oída y es la oración de arrepentimiento, donde él se arrepiente de no haber creído en Dios y depositar ahora su confianza en Dios. Entonces esa oración pudiera oír. La otra tendrá que esperar hasta que él tenga los méritos de Cristo cargados a su cuenta y él pueda decir, y yo te pido esto en el nombre de Cristo. Y la última pregunta dice así: tengo el querer pero no logro hacer. Me falta el espíritu, lloro, leo, reconozco, ruego, pero el pecado sigue arrastrando. Yo creo que esa, de nuevo, es una buena pregunta práctica. Vamos a ver las posibilidades, para no hacer algo, una respuesta estrecha. Una posibilidad a veces cuando eso ocurre es que no soy salvo. Vamos a comenzar ahí. Porque el Espíritu no está en mí. Como no está en mí, estoy tratando de hacer algo que yo mismo no puedo lograr por el esfuerzo de la carne. Pero es posible que yo sea salvo y que me pudiera estar pasando algo como eso. La pregunta entonces es, ¿cuál sería la razón por la que un creyente todavía está siendo dominado por el pecado? Y como eso varía de persona a persona, no puedo dar una respuesta específica, pero sí explorar algunas cosas. Por un lado puede ser falta de límites. Vamos a comenzar ahí. Yo sufría de alcoholismo y todavía sigo cayendo de vez en cuando en el problema del alcohol o en una borrachera, pero resulta que yo no he sacado de mi casa todo aquello que me expone al alcohol. Entonces todavía yo tengo cervezas ahí que cuando viene algún visitante yo se la ofrezco y yo no la estoy bebiendo todos los días, pero resulta que hace 3 meses volví a caer, claro, porque tú no has sacado todo lo que ese pecado implicó para ti en tu vida y que ahora te arrastra otra vez y te lleva
emborracharte, para dar una ilustración. Entonces eso es límites. La otra razón puede ser que yo no estoy en una buena iglesia. Y esa buena iglesia en la que yo no estoy no me está alimentando. Entonces yo tengo un alma que nació de nuevo, pero está hambrienta. La palabra, que es lo que me va a liberar finalmente de mis pecados, no lo tengo, porque no se me está alimentando donde estoy. Esa es otra posibilidad. Otra posibilidad es que yo estoy haciendo eso que estoy haciendo, pero estoy haciendo un esfuerzo de la carne. Y en la carne yo no puedo lograr conquista sobre mi pecado. Yo verdaderamente necesito pedirle a Dios que haga en mí lo que yo no he podido hacer. En ocasiones esa es la mejor oración que yo puedo hacer. Señor, esto yo no lo he podido hacer. Yo he tratado y no he podido. Yo te pido, yo te ruego que tú lo hagas en mí, que tú cambies mis deseos, que tú cambies todo lo que yo soy, que tú cambies mis pensamientos. Si un hijo te pide eso y tú eres su papá y tienes la potestad para hacerlo, ¿no lo vas a hacer? Claro que lo vas a hacer. Entonces yo tengo que rendirme. Yo conozco a alguien que está hoy en mi iglesia, que estuvo involucrado altamente en un pecado de pornografía por primero estuvo en un pecado de incesto, grave eso. Luego tuvo un pecado de pornografía y recientemente él vino a mi oficina a hablar. Yo le dije, ¿qué ha pasado finalmente con esta lucha que tú tenías? Me dijo, ¿usted se acuerda la última vez que yo estuve con usted, que usted me confrontó? Y dije, sí, me acuerdo. ¿Usted se acuerda lo que usted me dijo? Yo le dije, a la verdad que no me acuerdo en detalle, pero me acuerdo de esa reunión. Y él me recordó que en esa ocasión yo le dije, tu problema es que tú sigues luchando con Dios, echando un pulso con Dios, queriendo ser liberado, pero a la vez queriendo disfrutar del pecado. Tú tienes que rendirte a Dios. Y entonces él me dijo, ese día yo fui a mi casa, hablé con Dios y le dije a Dios estas palabras, Señor, tú ganaste, yo me rindo. Y dice, tengo 5 años libre de la pornografía. Porque muchas veces ocurre, y no estoy diciendo que este sea el caso del hermano que preguntó, pero para que vayamos viendo todas las aristas. Agustín venía de un mundo de lujuria. Tuvo un hijo ilegítimo antes de llegar a ser el teólogo que llegó a ser. Y él cuenta en su libro Confesiones que él oraba y le decía a Dios, Señor, quítame esta lujuria, pero no todavía. O sea, él sabía que era un pecado que lo estaba atrapando, pero él disfrutaba su pecado. Entonces, él lo quería fuera de su vida, pero lo quería dentro de su vida. Y a veces yo creo que nosotros lidiamos con el pecado de esa manera. Yo no lo quiero por el daño que me causa, pero yo lo quiero por el placer que me produce. Entonces, a veces Dios permite a su Hijo incluso que luche de esa manera, porque la lucha es el propio juicio sobre nosotros, porque no soy libre todavía. Entonces ahí está una serie de posibilidades. Yo le recomiendo que revise todo eso, vaya donde Dios, le pida a Dios que haga lo que Él no puede hacer, se lo pida todos los días hasta que ocurra y que también busque consejería, porque a veces necesito a alguien a quien rendirle cuentas, que yo pueda ir semanalmente y que me pueda decir, y esta semana, ¿caíste? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuviste? Hay libros que quizás tenga que leer, hay una gama de cosas, pero yo creo que sí que es posible en ocasiones ser hijo de Dios y luchar con un pecado que me está arrastrando todavía. Tal vez se podría decir que una marca de un hijo de Dios no es necesariamente que no está cayendo en pecado, sino que está luchando con el pecado. O sea, cae, pero no está conforme con eso, lucha, sino que lucha. Le duele, le entristece, llora cuando cae. El inconverso cae, pero a él no le duele mucho su pecado, porque él no tiene el Espíritu Santo dentro. Él no llora mucho por su pecado, porque él no tiene cómo llorar. Y yo creo que aquel que cae y le duele y llora, y yo creo que ese individuo, no lo puedo afirmar categóricamente, pero tiene un buen chance de que el Espíritu de Dios vive en él, por eso llora, por eso le duele, por eso se entristece, por eso se da golpes, por así decirlo. Y tal vez como recomendación, en el libro del pastor Miguel, de una iglesia conforme al corazón de Dios, él trata el tema del arrepentimiento y cuáles son las marcas del arrepentimiento genuino, porque también hay muchas veces procesos de remordimiento que no necesariamente implican un arrepentimiento verdadero. Así es. Y si usted consiguió el libro, le va a hacer mucho bien leer por ahí, porque va a entender esa diferencia entre un verdadero arrepentimiento y uno que no es. Así es. Vamos a pasar al tiempo de
adoración.